Bueno, eso está bien, ¿cierto? Porque para eso está la iglesia, para que oremos o oren por nosotros. Pero lo triste es de que este 80% de llamadas son para pedir liberación demoníacas. Y eso no es lo grave. Lo grave es que de ese 80%, un 50% de estas llamadas son de personas cristianas, de personas que caminan y van en los pasos de Dios. Cuando vemos en la palabra, si me acompaña a Mateo 12:43. Mateo 12:43. Y nosotros vemos que cuando las personas empiezan a pedir y a hacer estos llamados para pedir esta liberación, Dios nos habla sobre y nos tipifica en este versículo las casas vacías. Las casas vacías. ¿Por qué no basamos el título de esta predicación en las casas vacías? Está bueno, ¿no? Dice que cuando el espíritu sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Bueno, vamos a empezar hasta ahí un momento. No vayan a perder nunca este texto, porque vamos a trabajar sobre este texto. En algunas partes, cuando yo empecé a ir a la iglesia, o cuando yo me levanté y me formé, me decían: mi hermano, tome este versículo porque es que usted tiene el don de reprender espíritus y usted puede echar fuera demonios y usted lo puede hacer. Y muchos lo tomaban. Vamos a tomar este versículo y en el nombre de Cristo Jesús, y ponían manos para que saliera ese demonio. Y de donde yo vengo, el pastor solía mucho ministrar al respecto. Entonces, cuando se paraban las personas, yo era el primero que corría detrás del hermano, que no se fuera a caer, para que no se golpeara. Y de pronto por allá, como más de una ocasión, vi personas que ya estaban en el sentir y me miraban y se reían. Entonces el pastor se sentía contento, pues no porque estuviera yo, sino porque había gente respaldando esa oración. Y sabe, lo más triste de este pastor es que una vez, cuando yo empecé a venir por primera o a ir por primera vez a la iglesia, el pastor, yo pasé adelante y ya para pasar a ver, y el pastor me empujaba y me ponía manos y fuera, y yo, pero vamos a caernos como para no avergonzar, y me caí cuando se terminó el servicio. Me llamó y me dijo: hermano, venga, ¿usted qué sintió cuando se cayó? Y le dije: pastor, la verdad, nada. ¿Cómo así? Pero si yo le digo que usted se cayó, sí, pero para no hacer lo que hermano usted. Hermanos, es lo que se ve, y es lo que se trata, de que las personas que están viniendo a una iglesia a buscar liberaciones están empeñadas y empecimadas a estar viviendo en moveres, en emociones. Y es lo que a mí me gusta o me gustaba cuando yo iba a la iglesia y el pastor empezaba a reprender: y en el nombre de Cristo, y hermano, y gritaba, y yo: uy, ese hermano tiene la unción, ese varón, este tiene la unción, qué bueno. Y la unción no la tenía él, la unción la tiene usted, la unción la tengo yo. Mi hermano, mire, yo quiero que usted entienda. Bueno, me salió un poquitico porque iba a ir a las casas vacías. Ahí estamos. Usted no necesita de ir a donde un pastor, usted no necesita de ir a donde un ministro a que ese hermano, ese pastor le haga el milagro. Usted tiene la unción en sus manos. Usted puede orar por ese familiar que está en las drogas. Usted puede orar por ese familiar que está ahorita con COVID.
¿Por qué los milagros no se hacen cuando las personas van y piden oración? O cuando usted o yo oro, bueno, ahorita para ahora ir de acá para allá, se va a venir una unción y se va a desatar un poder de milagros tremendo en usted o en mí. ¿Por qué? Porque es que el Señor no mandó a un pastor a que haga milagros. El Señor no mandó a un pastor a que eche fuera demonios. El Señor constituyó una iglesia y los que echaban demonios eran en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles, los profetas profetizaban en esos tiempos. Hoy nosotros, los que nos estamos formando, los que vienen caminando en los pasos de Dios, están constituidos y ordenados por Dios para que intercedan por un enfermo. Para que usted y yo vengamos al pastor y le digamos: pastor, necesito oración. Claro que sí, mi hermano. Iglesia, póngase en pie, que vamos a orar porque mi hermano necesita una oración. Y apoyar la oración. Mi madre fue una mujer cristiana, con su permiso, hermano, por el estilo de la hermana Soledad. Cristiana de esas acérrimas. Pero ella fue levantada y formada así. Entonces, cuando decían: en el Campino hay culto de sanidad y milagros, y va a venir el hermano que tiene la unción y tiene el poder de los milagros, y mi mamá iba y cogía hasta 12 personas y caminen porque su milagro se va a hacer, caminen porque su milagro va a ser una realidad, y hoy el Señor lo va. Y entonces la gente se iba, los pobres y los chiquitos, y ella les pagaba transporte, entraban al estadio, y desde que entraban empezaban a esperar el milagro. Bueno, pero ya va a empezar el milagro. Espere, hermano, espere que vamos a cantar. Cantaban: ya va a empezar el milagro. Espere que vamos por la palabra. Ya va a empezar el milagro, hermano, pero mire, usted no dijo pero espere que empiecen a orar. Y cuando los pobres salían de aquel servicio, salían más traumados que lo que habían entrado. Salían igual y con su mente: bueno, ¿y en dónde está el milagro? Entonces, ¿cómo es? ¿Sí hace milagros o no hace milagros? Claro, estaban buscando era al que hacía milagro, pero no iban a buscar al hacedor de milagros. Y esto no va a funcionar si nosotros no enseñamos a las personas que desde el comienzo tienen que empezar a buscar y ver, dijo el apóstol Pablo, el blanco. Poner la mirada en el blanco, que es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega la haya, versículo 44, desocupada, barrida y adornada. ¿Cuántos cristianos sabemos aquí en la iglesia? Bueno, en Palabra Viva no, y en otras congregaciones donde estamos asistiendo, que van a la iglesia, diezman, oran, vigilan, ayunan, pero en su corazón no han aceptado y reconocido a Dios, no han reconocido a ese Señor, no han aprendido todavía que tenemos que empezar a buscar a ese Dios de milagros, a ese hacedor de milagros. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor y hacemos la oración de fe, no es un espíritu ni un demonio que sale de su vida, porque usted no tiene demonios, usted no tiene espíritus. Lo que hay en su vida es un pecado al cual usted no puede renunciar, al cual es difícil renunciar. Pero cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, empieza a cambiar nuestra vida, empezamos a cambiar y a andar en obediencia. Pero cuando no hacemos lo que Dios nos manda, ahí es donde empezamos a tener una casa limpia, una casa barrida, casas limpias y adornadas. Vemos, por lo menos, tomemos el ejemplo de las casas de allí, las que han estado vendiendo. En un tiempo eran casas que estaban habitadas, tenían luz, eran limpias y había la presencia de alguien. Entonces los ladrones, los animales, las ratas, no digo ratas de 2 patas, sino de 4, no se atrevían a entrar porque había quien los sacara corriendo. Pero ahorita que las desocuparon, quitaron el seguro de la puerta, quedaron libres y todo el mundo entra, las saquea, las roba, las destruye, las desvalija, hasta las ratas entran y está llena de cuántas cosas usted se imagina. ¿Qué pasa en la vida del ser humano? Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, tenemos un cambio de vida, tenemos una transformación
transformación en nuestro corazón, en nuestra casa, en el hábitat de Dios, del Espíritu Santo. Pero cuando no hacemos la voluntad y no le echamos el seguro, entra el enemigo y viene y acaba con todo. Y dice en el versículo 45 que cuando vuelve trae 7 espíritus peores que él. Vienen a acabar lo que se hizo en un tiempo, lo que este hombre estuvo edificando y estuvo levantando. Este espíritu que se fue solo y dejó esta casa, cuando viene con más espíritus. Mi amado hermano, nosotros tenemos la opción, nosotros tenemos la bendición, nosotros podemos caminar en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. ¿Por qué no me acompaña a Mateo 12, en el mismo 12, 22? Vamos a Mateo 12, 22. Y vemos que los judíos blasfemaron contra Jesús. Vemos que los judíos blasfemaron contra Jesús. ¿Y de qué manera? Amén, ¿estamos ahí? Amén. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó, y de tal manera el ciego mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita, decía: ¿será este aquel el hijo de David? La gente, cuando vino a los pies de Dios, entendió que aquí había milagros, que aquí ya habían promesas para la gente. Pero de pronto se empiezan a levantar los fariseos, se empiezan a levantar los ancianos, y dice: mas al oírlo los fariseos decían: este echa fuera a los demonios, no échalo fuera a los demonios, pero por Belzabú, príncipe de los demonios. O sea, era tan tremendo lo que ellos no podían permitir de que Jesús hiciera, que le decían que él era enviado por Satanás, por el demonio. Él era el ungido del Dios, con D minúscula. Donde encontremos, bueno, ustedes lo saben, pero permítanme aclararlo, donde encontremos una D minúscula nombrando a Dios, es el Dios pagano, el Dios de la mentira. Y los fariseos le decían: este es enviado por Belzabú, pero entonces lo que no lograban entender, por eso es que a nosotros nos toca leer y entender la palabra para escudriñarla. No solamente leer el texto como lo hacía yo anteriormente, que yo me leí este texto y entonces iba y lo decía, y los profesores decían: este varón tiene palabra y sabe decir engaños y mentiras. Porque esto era lo que decían los fariseos, le decían al pueblo: este hombre es enviado por Belzabú. Pero el pueblo comía entero, no masticaba, nunca buscaron si era verdad que este Jesús, que este Mesías era enviado por Dios. Y toda la gente atónita le decía: ¿será este el hijo de David? Mas los fariseos al oírlo le decían: este no echa fuera demonios, sino por Belzabú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. 26. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Hombre, mi hermano, está claro, Satanás no tiene que ir a las cantinas, Satanás no tiene que ir a la calle del Cartucho, Satanás tienes que venir acá, a la iglesia, a incomodarlo a usted, a estorbarle. Él a qué va a ir a dividir allá a su pueblo. Entienda, con todo respeto, entienda el mensaje. Si Belzabú manda a Jesús a que saque un demonio de una persona, pues hombre, no está haciendo nada.
Jesús tendría que ir a una persona de bien como yo o como usted y estorbarle, incomodarle. Pero ¿para qué va a ir a un endemoniado? Y esto fue lo que Jesús les quiso decir. Jesús habla por parábolas y es lo que muchos no hemos entendido, las parábolas de Dios. Por eso alguna gente dice, ese evangélico está loco. Mire eso como lee esa Biblia. No, no es que esté loco, lo que pasa es que estudia y entiende la palabra como es. No lee por leer como cualquier libro. Dice el 27, si yo echo fuera demonios por Belzebú, ¿por quién los echarán vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Entonces, ahí está respondiendo Jesús. Si yo echo fuera demonios por Belzebú, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué pensarán los drogadictos? Hombre, Jesús vino a liberar, a dar paz, a dar libertad a su vida, a mi vida, al agobiado, al cansado, al borracho, a la prostituta, al homicida. Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Pero esto fue lo que el pueblo no quiso entender. Pero si yo, el 28, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Si yo echo fuera demonios, es donde tenemos que empezar a entender de que el reino está cerca, y el reino nos está tocando a la puerta. El reino nos está llamando y diciéndonos, hijo mío, no creas más en palabrerías, aquí estoy yo para darte esa levantarte. Los judíos no podían entender qué era lo que Dios quería decir. Los judíos no podían entender. En el 12:22, vamos a irnos estudiando un poco. Veamos lo que los fariseos. Los fariseos blasfemaban contra Jesús. Leímos el 25, que era lo que decían, que Jesús echaba fuera demonios en el nombre de Belzebú. Jesús no sabía los pensamientos de ellos, porque hablaba de división de hogares. Y es lo que el Satanás, lo que el diablo, el padre de la mentira hace, dividirnos a nosotros, querer apartarnos. Cuando yo empecé a predicar, y ahorita estoy haciendo un reto por las redes, por el YouTube, porque yo soy de un temperamento fuerte. Este hombre simpático, hermoso, calmado, tiene un temperamento fuerte. Pero sabe, cuando yo llego a los pies de Dios, a los pies de Cristo, empieza a haber una transformación en mi vida y un cambio. Empieza a haber un cambio. Y Satanás siempre va a mandar no un demonio, sino un dardo a su vida. Pero mira aquel predicando, pero mira aquel hablando, pero mira aquel diciendo. Y nunca nos van a dejar hacer y trabajar para la obra de Dios. Siempre va a estar ahí esa espinita, incomodando, haciendo sentir mal al que quiere trabajar en la obra. Pero mi hermano, usted no sienta miedo, no sienta temor. Cuando empiecen esas redes a aparecer comentarios sobre este varón, es la obra que Dios está haciendo, está levantando un pueblo. Y yo no voy a tener temor, no voy a tener temor por lo que digan las redes, porque yo sé que mi socorro viene de Jehová. De allá viene mi socorro, de allá viene mi auxilio. Entonces lo que viene, por los moveres que sean y se están viendo en las iglesias. Ejemplo, ¿cuántas veces? Bueno, yo voy a decir algo. Eso de que vemos de que la gente se arrodilla para que el pastor pase por encima, también tenemos que saberlo interpretar. Lo que pasa es que en el Face también se hacen montajes para desprestigiar y menospreciar a los evangélicos, a los cristianos, a los que predican, y lo suben a las redes. Entonces hay que analizarlo y verlo como es. Pero bien vemos
de que hay pastores o habíamos personas que idolatramos pastores, lo que hacía mi madre. Ella estaba ahí disfrutando de la diestra de Dios, pero lo que hacía aquella mujer, ella era un pastor y corría para donde el pastor y predicaba y hablaba y aleluya, gloria a Dios, porque así era. Pero si idolatraban a los pastores, viene el pastor, extendamos el tapete, y es lo que se está viendo. La idolatría, que fue lo que los israelitas siguieron después de los judíos. Los judíos entregaron a nuestro Señor Jesucristo para que fuera azotado y fuera coronado, pero lo que ellos no sabían es que esa corona iba a ser para siempre, iba a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Fue lo que ellos ignoraron, y aquí fue donde hubo la blasfemia contra nuestro Señor. Y dice que en las iglesias se levanta mucha abominación, mucha idolatría, donde se empieza la gente a formar grupos, donde empiezan a formar estas mal llamadas roscas, donde empiezan a dividir, y esto es lo que divide al pueblo de Dios. Esto es lo que aparta. Cuando no hay una integridad como la que estamos viendo aquí en Palabra Viva, que si el hermano tiene un dolor, el hermano tiene una necesidad, ahí estamos todos. Y nos estamos levantando y nos estamos formando para esto. En el 28, 12:28. Pero si yo por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, es porque está cerca el reino de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos un segundo al 12:20, por favor. Aleluya. No, perdóneme. Me confundí. Aquí vemos que los sacerdotes no aceptaron a Jesús, el Mesías, que era el gran yo soy, y lo entregaron, y una vez fue crucificado, tuvieron remordimiento, y no todos tuvieron ese arrepentimiento. Nosotros vemos que los judíos fueron los que entregaron a nuestro Señor Jesucristo.